Por fin, un poco de tiempo para poder resumir los resultados de esta observación de la ocultación de Betelgeuse por el asteroide Leona. Y un detalle curioso de toda esta observación: ¿qué tiene que ver un zorro con Betelgeuse y este asteroide? Soy René Dufar, trabajo en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, soy astrónomo, y vamos a mostrar resultados, observaciones desde el Observatorio de Calar Alto de esta ocultación. Recordemos rápidamente, el asteroide Leona pasó frente a la estrella Betelgeuse y este evento era observable desde Turquía, Grecia, Italia y también desde el sur de España. Nosotros fuimos a Calar Alto, que quedaba fuera de la sombra, pero teníamos la esperanza de poder observar parte de esa ocultación. En el observatorio de Calar Alto pudimos utilizar el telescopio de 2.2 metros. Aquí estamos viendo el hermano mayor, el telescopio de 3.5 metros, junto con el espectrógrafo Cármenes, que se usa para buscar exoplanetas. El instrumento que utilizamos nosotros es similar a Cármenes, pero de mucha menor resolución. Con una estrella como Betelgeuse no necesitábamos un telescopio ni tan grande ni un espectrógrafo tan sensible. Este telescopio de 3.5 metros, podemos ver la escala, lo enorme que es, se usa básicamente para buscar exoplanetas alrededor de otras estrellas de nuestro sistema solar. Como pueden ver, este es el mando antiguo. Ya no se usa esto, se controla todo remotamente desde una sala de control, pero les muestro todo esto para que tengan una idea de cuál es la tecnología que se está usando últimamente. El telescopio que usamos nosotros es el hermano menor, pero es un telescopio SAIS de 2.2 y es una maravilla de la tecnología y de la óptica porque todavía funciona perfectamente y sin ningún problema. Pero volvamos al tema central, la ocultación de Betelgeuse por nuestro asteroide Leona. Después de estar bastante pendiente de la predicción, que estaba feíto, había mucho viento, algunas nubes, vamos a ver qué es lo que pretendíamos ver. En esta simulación podemos ver la estrella Betelgeuse en rojo y el asteroide Leona, que la oculta completamente. Abajo a la derecha podemos ver la curva de luz que veríamos si estuviésemos observando a la estrella Leona y midiendo ese flujo. Podemos ver que hay un decrecimiento gradual de la luz y no es algo bastante en un pozo cuadrado como normalmente se observa en las ocultaciones por los asteroides. Esta es una simulación que pueden encontrar en el portal de starblink.org. Ahora bien, si el asteroide pasa rasante con la estrella y medimos ese flujo, podemos ver la curva que es muy diferente a la anterior. Es bastante menos profunda y un poco más ancha. Y ahí está la diferencia entre los diferentes observadores a lo largo de esa sombra de todo su recorrido. Si te está gustando todo lo que estás viendo, no dudes en suscribirte al canal. Pero vamos a los resultados. Aquí tenemos una imagen obtenida por Mike Cretlow, un colega, que observó la ocultación dejando mover el telescopio y entonces cada estrella dejaba una traza. Podemos ver ahí que hay un decrecimiento en el flujo de la estrella Betelgeuse a medida que pasa el tiempo. También se pueden ver las otras estrellas de la constelación de Orión. Entonces, si extraemos el flujo de esa ocultación, podemos ver algo así, muy parecido a lo que se pretendía observar con la simulación. Otros resultados de otros observadores que encontré en la red y que se pueden hacer públicos son este de aquí, que también observó una ocultación bastante parcial de Leona. O este observador, Noyese, que obtuvo la curva de luz con dos filtros diferentes, en el filtro B y en el filtro V. Algunos observadores en España, otros observadores en Italia. Pero muchos de ellos ya subieron los resultados. Nosotros en particular observamos muchas de estas curvas de luz, espectros de la estrella Betelgeuse, y quedamos así de agotados una vez que terminamos esa observación.
Aprovecho esta imagen para mostrarles la sala de control del telescopio 2.2 con muchísimos ordenadores controlando cada parte de la instrumentación. ¿Y qué tiene que ver el zorro que les comentaba antes con todo esto? Cuando terminamos la observación, fuimos desde el telescopio a la residencia y nos acompañó este pequeño zorrito. No sé, fue como una mezcla de un mensaje de Saint-Exupéry, del Principito, que cuando uno observa asteroides siempre aparece un zorro. Y es un toque simpático, siempre aparece un zorrito en el observatorio y es como una especie de mascota que tenemos ahí. Y así, con un toque de magia del Principito, los dejo y gracias por llegar hasta el final del video. Muchas gracias.